Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Su hermano y amigo Vicente Estrella les invita a escuchar un mensaje. En esta semana he decidido enviarle un mensaje acerca de la resurrección de los muertos. Con mucha atención escuchemos este tema que es bastante interesante para nuestra vida espiritual. Los que puedan se van conmigo a la primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Es un privilegio poder hablar la palabra de Dios, ver qué quiere Dios decir a nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra, palabras de vida, palabras, Señor, que nos llenan de esperanza, palabras que demuestran, Señor, que tú resucitaste entre los muertos y que por esa resurrección tuya, primicia de los que durmieron, nosotros también resucitaremos. Padre, gracias, habla nuestras vidas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta revelación que hace el apóstol Pablo es muy interesante, mis amados. Es una declaración tremenda que fortalece nuestra vida espiritual. En el pueblo judío había dos sectas religiosas que se alternaban el poder político religioso en Israel. Ella era una denominada de los fariseos y otra era de los saduceos. Pablo se identificaba como fariseo de fariseos. Era un hombre que se había formado a los pies de un maestro muy famoso llamado Gamaliel.
y él se ufanaba de eso. Y Pablo era un hombre que tenía conocimiento extraordinario de la palabra de Dios hasta Cristo. A Cristo él no lo conocía ni conocía el misterio de la salvación, pero él creía en la resurrección porque era fariseo, diferente a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Y amados, mire, hay un problema, que en la iglesia primitiva había un debate. Jesucristo había resucitado y había dicho que los muertos en él iban a resucitar, pero había gente que no creía en la resurrección de los muertos. Hay gente hoy que no cree que Cristo viene ni cree en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo empieza a dar unas explicaciones aquí magistrales respecto de lo que significa la resurrección de los muertos. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces él empieza diciendo que el evangelio que él ha predicado, el cual ellos han recibido y en el cual estaban perseverando, porque estaban en iglesias diferentes, ya no estaban en las iglesias judías, ya ellos estaban apartados, ya ellos se habían iniciado en la iglesia de Cristo. Ya Cristo se había muerto, había resucitado, se había ido a los cielos, ya había venido el Pentecostés, ya el Espíritu Santo estaba morando en la iglesia, moviéndose en la iglesia, haciendo lo que tenía que hacer para dar el arranque, el inicio a la iglesia que hoy conocemos. Y él le está diciendo, ese evangelio que yo les prediqué, en el cual ustedes están, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si ustedes creen que lo que yo les he dicho, que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, y que todos moriremos y que resucitaremos, entonces está todo bien. Ahora, si ustedes no retienen ese evangelio, si ustedes no creen en esa palabra, entonces han creído en vano. Hay gente en este tiempo que ha creído en vano. ¿Por qué? Porque ha cambiado la doctrina, porque se ha inclinado a creer otras cosas, se han envanecido, se han entregado a los deseos de la carne, le han tomado más amor a esta vida pasajera que a la vida eterna. Eso está ocurriendo en muchísimas iglesias que no creen en que Cristo viene, que no creen en resurrección de muertos, que creen que todo es aquí, que hay que disfrutar aquí, que hay que tener dinero, que hay que gozar. Muchos cristianos, amados, están en esa tesitura, y eso es lamentable y es muy penoso. Y Pablo le está diciendo aquí que no han creído, y como no han creído a ese evangelio, como lo han cambiado, entonces están viviendo una vida en vano, están viviendo, sacrificándose, yendo a la iglesia en vano, porque lo importante de todo esto es que se cumpla la palabra en nosotros, que la palabra se cumpla en nuestras vidas, que lo que Jesucristo dijo que iba a ocurrir con nuestras vidas ocurra. Dice, yo les he enseñado lo que ustedes han recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que Él le dijo a ellos, lo que Él les enseñó, que Cristo murió para perdonar los pecados del hombre, estaba escrito que iba a ocurrir así. No era algo que él se inventaba, era algo conforme a las Escrituras. Y yo me gozo en esto, mis amados, porque él más adelante explica que él no era apóstol, ni merecía ser apóstol. O sea, él no merecía ser un enviado de Cristo a predicar su palabra, porque él persiguió la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia, hasta que un día Jesucristo lo impactó y le habló, y entonces comenzó él a ser un cristiano que defendía a Cristo. Él antes mataba por la religión, pero ahora moría por Cristo. Tenemos que tener eso bien pendiente, mis amados. Hay gente que mata por la tradición. Hay gente que tiene un accidente y haciendo un viaje por ir a cumplir con una tradición se mata por allá. Pero cuando usted viene a Cristo, usted muere por amor a Cristo. Usted da la vida porque usted siente un gozo tan grande que a usted no le importa morir. Además, asumiendo palabras del mismo apóstol Pablo, dice que vivir es Cristo y morir es ganancia.
Morir es ganancia, mis amados, para el cristiano que está preparado. Ahora, para el que está inseguro, no se sabe qué es lo que va a hacer. Pero el que está preparado, el que está en cumplimiento, el que está en obediencia a la palabra, ese va a ganar porque se va a encontrar feliz con Cristo. La separación del alma del cuerpo va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque va a ver a Cristo por la eternidad. Va a estar en gozo por la eternidad. Pero si usted no está seguro de su salvación, si usted está en la iglesia y vive con duda, si usted está creyendo más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales, entonces usted tiene que revisarse. Dice: Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Es diciéndole: yo no estoy inventando nada. Ahora, Pablo era un conocedor de las Escrituras. Él tenía conocimiento de causa. Él sabía de lo que estaba hablando porque era un religioso, porque él sabía lo que se había escrito acerca de la venida de Cristo, acerca de la venida de un Mesías. En principio él no lo entendió. Así hay gente que en principio van a la iglesia, están tratando de aprender y no conocen, pero un día Dios toca su corazón de manera especial. Los impacta y entonces no quieren salir de la iglesia, quieren participar en todas las actividades. Cuando eso ocurre en usted, es que el Espíritu Santo está trabajando en su vida, es que usted se está acercando al reino de los cielos. Cuando usted está amando a las personas que le rodean, cuando usted quiere que todo el mundo sepa que usted es cristiano, que usted es evangélico, que usted participa de todas las actividades, entonces el Espíritu Santo lo está proyectando para el reino de los cielos. Mientras usted se mantiene apático, viniendo a la iglesia un día, un ratito, y como medio escondido, como que no quiere que lo vean, entonces el Espíritu Santo todavía no lo está trabajando. Usted tiene que esforzarse más para entrar en el reino de los cielos. Dice que Jesucristo apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con esta aseveración, con esta afirmación de que se le apareció a Cefas y después a los 12? Es que era un hecho real, que era un hecho palpable, que era algo innegable, que Jesucristo resucitó de los muertos, que era algo que nadie podía negarlo porque habían testigos que lo habían visto. La primera que lo vio en la propia tumba resucitado fue María Magdalena, que fue creyendo todavía, aunque Jesucristo le dijo una y mil veces que iba a resucitar al tercer día. Ella fue a embalsamarlo, a echarle aceite, a ponerle ungüento, que se usaba eso, se embalsamaban los cadáveres y se le ponían unos perfumes, unos aceites. Ella fue a eso y él le había dicho, ella lo había escuchado, que iba a resucitar. Entonces ella lo iba a preparar para que se mantuviera en la tumba, pero la tumba no resistió a Cristo. La tierra no resistió a Cristo, porque Cristo no es de la tierra, Cristo es del cielo. Bendito sea Dios. La tierra no puede aguantar a los cristianos. Todos vamos a resucitar. Los que estemos en la victoria, los que estemos caminando conforme a la palabra, vamos a resucitar. Entonces, y dice, después apareció a más de 500 a la vez. Jesucristo resucitado le apareció a una multitud de 500 personas. Más de 500 personas lo vieron después que resucitó. Y esto Pablo se lo está diciendo para que recapaciten. Dice, de eso, muchos todavía están vivos. Vaya, pregúntele si usted quiere. Vaya, pregúntele, esos que quedan vivos, algunos murieron, sí, pero hay otros que están vivos. Vaya, pregúntele, para que usted vea si vio a Cristo resucitado o no. Y a Cristo lo vemos resucitado en la vida del cristiano que cumple su palabra en el día de hoy. Usted puede salir y ver a un cristiano que está fogoso en Dios, a un cristiano que está humillado ante Dios, y usted está viendo a Cristo resucitado. Una persona con el Espíritu Santo es Cristo resucitado en esa vida. Entonces, Pablo está tratando de convencer a los hermanos que tienen duda, y le afirma, después de esto apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, queriendo decir, no tengan duda de que Cristo resucitó de los muertos y caminó. Él no lo vio. Pablo no vio a Cristo nunca, ni en vida
ni después que resucitó. Ahora, Pablo fue impactado de una manera especial por Cristo. Pablo creyó porque Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, se le apareció y le habló. Entonces Pablo estaba convencido. Pablo estaba creyendo por una fe que se había manifestado en su vida. Cristo le dio el privilegio de aparecerse, de hablar. Y empezó a instruirlo para que él fuera quien llevara su evangelio a los gentiles, quien llevara su evangelio a las personas que no eran del pueblo judío. Ese evangelio es el que nosotros estamos viendo hoy, que Jesucristo nos los manda a través del apóstol Pablo. Entonces, amados, él dice que se le apareció a todos ellos, dice, y a mí se me apareció como un abortivo, o sea, como algo que él no merecía, como algo que no era, estaba programado. Un aborto es algo que ocurre fuera de lo normal. Entonces, y él mismo se describe que él es el siguiente apóstol. Aunque se designó a Matías para sustituir a Judas, cuando usted analiza la profundidad de la palabra, el verdadero apóstol que sustituye a Judas es este hombre, es Pablo. Una producción extraordinaria en términos de lo que tiene que ver con las cartas que constituyeron la iglesia, que conformaron la doctrina de la iglesia. Pablo es el que más escribió. Escribió 13 cartas. Y se dice que también escribió la carta a los hebreos, aunque no está muy definido quién fue el autor, pero por el lenguaje, por el lenguaje que se usa, se entiende que él fue el que la escribió también, la carta a los hebreos. Y él conocía muy bien a los hebreos, conocía muy bien cómo pensaban. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Era un hombre que estaba reconociendo que había hecho daño a la iglesia. Era un hombre que estaba reconociendo que estaba actuando ciegamente. Pero cuando Jesucristo viene y abre tus ojos, todo cambia. Tú quieres que la iglesia de Cristo crezca. Cuando tú no conoces a Cristo, tú ignoras a los cristianos. Cuando tú no conoces a Cristo, a veces hasta te molestan los cristianos cuando están predicando en la calle. Pero cuando tú conoces a Cristo, tú quieres abrazarlo, porque ya son tus hermanos, porque ya tú comprendiste lo que significa ser cristiano y tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, amado, dejó todo. Pablo empezó a vivir una vida plena en la gracia de Cristo. Pero mire, él no se ufanaba. Él decía, yo he trabajado más que todo. Fue el que más iglesias abrió en diferentes pueblos, en diferentes ciudades, en diferentes países. Fue el que más se movió llevando el evangelio. Fue el que más sufrió por el evangelio. Fue el que más cárcel cogió por el evangelio. Pero él se sentía feliz, él estaba gozoso. Porque en este camino, cuando usted sufre por causa de Cristo, es una causa de gozo. Usted dice, pero ese cristiano que vive en una olla, que vive en una casita cayéndose, y ese cristiano vive cantando, bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que tiene millones que no encuentra qué hacer con ellos. Hay gente que tiene barcos estacionados en las costas. Hay gente que tiene aviones estacionados en los hangares de los aeropuertos. Hay gente que tiene Mercedes-Benz y son infelices. No tienen paz. No tienen lo que hace feliz al hombre. Hay un corito que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Nosotros tenemos que aspirar a esa felicidad que da Dios. Y una felicidad con esperanza, mis amados. Estamos en gozo en esta tierra y nos espera una vida de gozo en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dice que por la gracia, eso no es ser la gracia de Dios que opera en su vida. Nosotros debemos siempre estar conscientes, mis amados, que es la gracia de Dios la que hace que nosotros actuemos bien.
Es la gracia de Dios que hace que nosotros tengamos amor por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos. Si no es por la gracia de Dios, nosotros viviéramos aburridos, amados. Hay gente que les pasa por el lado así en gente en un día y no lo saluda porque no tiene gracia. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted saluda a todo el mundo y le desea un buen día. El que no tiene la gracia de Dios no quiere saludar a nadie muchas veces porque pertenecen a una clase social más baja que la de ellos. No lo saludan, pero es porque le hace falta la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero, amado, por más valioso que sea, llega un momento que no te sirve para nada. Hay gente con mucho dinero que se le detecta un cáncer y ya le queda 1 año, 6 meses de vida. ¿Y qué puede hacer el dinero? Nada. Puede extenderle un poco, un par de meses la vida, qué sé yo, una operación, pero al final para el hoyo vamos todos. No hay forma de evitar morir. Ahora nosotros tenemos una esperanza de resurrección. El que no tiene la gracia de Dios no tiene esperanza de resurrección. Nosotros sí tenemos una esperanza grande. Dice, porque sea yo, sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si la prédica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia. Porque Cristo es que da el inicio para que los demás podamos resucitar. Entonces él dice, no, si ustedes creen que no hay resurrección a partir de ahora, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque él resucitó para darnos la esperanza a nosotros de resucitar de los muertos. Para que cuando él entre en nuestras vidas, nos transforme, nos cambie, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, nosotros podemos ser transformados, los que estemos vivos, y los que están muertos sean resucitados. Los que han muerto siguiendo a Cristo desde el inicio de la iglesia hasta el último día en que el Señor decida levantar a los muertos de los sepulcros, toda esa gente que ha venido siéndole fiel a Cristo va a resucitar de los muertos. Pero esa gente va a resucitar para felicidad, va a resucitar para vida eterna. Pero hay un grupo que también va a resucitar de los muertos, pero es para juicio y condenación, el que no cree. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay gente que está en las iglesias y no cree. Y si está en la iglesia y no cree, va a resucitar, aunque diga que no hay resurrección, pero para condenación. Y eso es muy penoso. Que usted se pase la vida entera en la iglesia y al final usted resucite para condenación por ser incrédulo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también la fe de ustedes, le dice él. Si él no resucitó, ¿de qué sentido tiene usted estar en la iglesia? Es vano, no tiene sentido. Esa fe que usted tiene, ¿de qué le sirve si Cristo no resucitó? Y él se va más lejos, más adelante y dice, bueno, entonces comamos y bebamos, vamos a una fiesta, vamos a darle gusto a la carne. Si Jesucristo no resucitó, no vamos a resucitar nadie. Entonces, ¿qué nosotros estamos cogiendo lucha en la iglesia? Porque salvarse no es fácil. Hay gente que dice que salvarse es fácil, salvarse no es fácil. Es un sacrificio salvarse. No porque dependa de uno, porque nos salvamos por la gracia del Señor, por su amor, por su misericordia. Pero obedecer la palabra es un sacrificio, quiera usted o no. Hay días que usted ni siquiera quiere leer la Biblia, pero tiene que sacrificarse y leerla, porque tiene que sacrificar la carne, tiene que sacrificar sus propios deseos para que sean los deseos de Cristo que prevalezcan en su vida. Si Cristo no resucitó, esa predicación no tiene sentido, esa fe no tiene sentido. Ahora, yo creo que Cristo resucitó, por eso mi fe es viva y fuerte. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos
no resucitan, Cristo no resucitó, y Dios dice la palabra que Dios lo levantó de los muertos y que nos va a resucitar a nosotros, entonces somos mentirosos. Si Jesucristo no resucitó, que Él dio pruebas de que sí resucitó porque se presentó a muchísimas personas, pero si usted no lo cree, entonces somos falsos testigos. Somos testigos falsos de Dios. Pero amado, la realidad es que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, mis amados. También los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces los que han muerto desde que Jesucristo vino a la tierra, sacrificando sus vidas, entonces tampoco van a resucitar. Pero eso no es así. El apóstol Pablo está diciendo con claridad meridiana que sí, que vamos a resucitar. Los que durmieron también van a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente estamos aquí porque somos cristianos, porque Cristo vino, Cristo vivió un tiempo y estamos aquí, ¿verdad? Dice el apóstol que somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de que nos tengan pena, que estaríamos cogiendo luchas sin ninguna esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza viva y el Espíritu nos da testimonio de que sí resucitaremos y iremos al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito eres el Señor. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso es una mentira. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Él es la primicia. Y Él se va más lejos y dice, así como por el pecado de Adán, todos murieron, por Cristo todos resucitarán. Por la vida santa de Cristo sin pecado, todos vamos a resucitar por ese sacrificio que hizo. En Adán todos mueren, en Cristo todos vivimos. Bendito sea su nombre. La muerte entró por Adán por su desobediencia, pero por Cristo entra la resurrección. Cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó primero y nosotros en su venida, en su llamado. A la final trompeta resucitaremos los que estemos muertos. Yo espero no estar muerto, yo espero estar vivo. Porque lo que está pasando ahora parece que Cristo en cualquier momento va a hacer sonar su trompeta. La profecía, mis amados, se cumplen a toda carrera se están cumpliendo las profecías. Mucha gente está ciega, mucha gente está dormida, pero hay gente que se está dando cuenta de lo que está pasando. Luego, el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. En el reino de Cristo no habrá muerte, mis amados. Este es un demonio. La muerte es un espíritu. La muerte es viva. La muerte es algo que va a pegar y te mata. La muerte es un ser. La muerte no es algo. No, la muerte es un ser del infierno. Por eso será destruida cuando se establezca el reino poderoso de Cristo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó al que sujeta todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Dios será en todos nosotros cuando estemos resucitados, cuando estemos viviendo esa vida espiritual, esa vida que no la conocemos, mis amados, en profundidad, pero que sí sabemos por Cristo que es real, y que sí sabemos por esa predicación del apóstol Pablo que Jesucristo resucitó de los muertos, y que esa resurrección
también se va a aplicar a nuestras vidas. ¿Quiénes confían en que Cristo va a levantarle de los muertos? Yo confío en que Cristo me levantará. Un día me levantará. Un día no muy lejano Cristo me levantará. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, mis amados.